Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. Estamos en el 8º episodio de la temporada, así que ponte cómodo porque vas a escuchar Medianoche. Muchas veces he preferido quedarme en casa por las noches cuando todos salen. Me da mucha paz quedarme en mi casa. Puedo hacer mis cosas y además nunca fui de salir mucho, y como ahora tengo más responsabilidades, prefiero usar el tiempo libre para cuidarme a mí. Siempre era de verme una película o ver series por la noche. Nadie me molestaba. Todos se iban o de fiesta o regresaban tarde del trabajo, por lo que siempre estaba solo en mi casa. No me molestaba en lo absoluto. Ya me había acostumbrado a no tener a nadie, así que era normal para mí. Sabes, nunca tuve miedo de esa soledad. Hasta cierto punto me gustaba. Podía divertirme solo. Meditaba demasiado de todo lo que pasaba. Sentía que no necesitaba de nadie, y así fue casi toda mi vida. Hasta que un día, como era costumbre, encontré una nota de mis padres en el refrigerador diciendo que llegarían tarde del trabajo, que pidiera algo de cenar para mí y que cerrara la puerta con llave. Ya tenía toda mi rutina hecha. Ese día tocaba ver mi serie y comer pizza. Algo normal, la verdad. Así que me puse cómodo. Me puse la pijama y fui pidiendo la pizza. Acomodé el sillón para que cuando llegara la pizza solo me sentara en mi trono y disfrutara de la función. Pasaron 40 minutos y no llegaba, por lo que me empecé a preocupar. Así que estuve revisando mi pedido, pero decía que ya estaba cerca, por lo que decidí esperarlo un poco más. Cuando pasaron 10 minutos llegó. Ya estaba todo perfecto. Así fue transcurriendo la noche, realmente muy tranquila. Escuché un sonido extraño desde fuera de la casa, pero no le tomé importancia. Se hacía más de noche y escuché cómo de la nada fuera de mi casa empezaron a sonar balazos. Parecía una zona de guerra. Si en alguna vez hubiera estado en una zona de guerra. Se escuchaban las ráfagas de balazos, hasta que de un momento a otro solo se escuchó cómo una camioneta se estacionó afuera de mi casa. Solo podía escuchar de las personas de las que estaban bajando de esta camioneta. Al parecer estaban a punto de entrar a mi casa. Se escuchaba cada vez más fuerte sus voces, por lo de que decidí no hacer ruido y apagar las luces. Llamé a la policía y les dije todo lo que estaba pasando, y me dijeron que mandaran una patrulla por todo lo que les había contado. Pero en ese momento escuché cómo tocaron a mi puerta. No sabía qué hacer. No podía preguntar quién era porque si no sabrían que había alguien en la casa. Así que lo único que hice fue esconderme. Pero seguían insistiendo en tocar el timbre y tocar la puerta. Pasaron 10 minutos y solo escuché un golpe en la puerta, como si lo hubieran derribado. Entraron 4 hombres, todos armados. Yo lo podía ver un poco en el armario que me había escondido. No sabía en qué momento llegaría la policía. Me estaba muriendo de miedo. No sabía qué podrían hacer o qué me podrían hacer si me encontraban. Al parecer habrían tenido un encuentro con una pandilla del otro lado de la ciudad que escaló a una batalla fuera de mi casa. Como vieron a las otras casas con luces y esta toda apagada, creyeron que no había nadie. Solo podía escuchar cómo uno de ellos les pedía ayuda. Parecía que estaba herido. Solo recuerdo cómo se quejaba de un dolor muy fuerte en su pierna. Y ese olor a sangre, y cómo es que buscaban vendas para curarlo. Mientras revisaban la casa, agarraron todo lo de valor que vieron. Inspeccionaron casi toda la casa, menos el armario donde estaba. Yo ya no podía esperar para que llegara la policía. Tenía tanto miedo que hasta me olvidé de mis padres. Cuando de repente escucho cómo llegan. Ven un carro fuera de la casa y me mandan mensajes, pero yo no podía contestarlos. Seguía en shock cuando escucho cómo abren el cerrojo de la casa y empiezan a gritar mi nombre. Puedo ver cómo se abalanzan 2 hacia ellos y los derriban, golpeándoles, gritando, ¿qué pasa aquí? Una escena tan fuerte que no puedo recordar sin sentir esa impotencia de hacer algo en ese momento. Pero no sabía qué hacer. Ya había pasado 1 hora de que había llamado a la policía, pero aún no llegaban. Ya no sabía qué hacer. Mis padres estaban de rodillas, llorando, porque no sabían qué hacer. Solo les preguntaban si alguien más estaba en la casa,
y ellos respondían que no sabía, llorando, sin saber qué hacer cuando les preguntaba si había más dinero en la casa, y ellos respondían que no tenían dinero guardado en la casa, que si querían se podían llevar todo, solo que los dejaran vivir. Todo parecía calmarse, pero de la nada llegó la policía. Se escucharon las sirenas a lo largo y tocaron a la puerta. Todo empezó a salirse de control. Se preguntaron tantas cosas y yo solo escuchaba cómo abrieron la puerta y les dijeron que no pasaba nada, que todo estaba normal, que se habían asustado con los disparos, pero que todo ya había pasado. Quería salir a contar todo lo que estaba pasando, pero sabía que en cuanto saliera, todo iría mal. Solo escuché cómo se fue la patrulla y se regresaron a la sala. Empezaron a gritar y a decir quién había sido el que había llamado a la policía. Llorando, dijeron que ellos no habían sido, que cómo era posible todo eso. No sabían qué estaba pasando. Se les estaba colmando la paciencia por lo que estaban pensando en qué hacer. Solo escuchaba los susurros y veía cómo mis padres seguían ahí hincados sin poder hacer algo, cuando de repente escucho cómo les empiezan a gritar. Cómo es que piden que se levanten, pero ellos solo están en shock, llorando, sin saber qué hacer, pidiendo por sus vidas. Poco a poco la sala se estaba llenando de tensión. Poco a poco todo se estaba poniendo más grave. Yo tenía demasiadas ganas de salir a confrontarlos a ellos, pero no podía moverme. El miedo me había paralizado todo el cuerpo y ya no podía hacer nada. Cuando de repente escuché 2 balas, al igual que escuché 2 sonidos de algo caerse, y cuando veo por las rejillas del armario, eran mis padres tirados. En ese momento quería gritar, llorar. Tenía tantas emociones en mi mente que no sabía qué hacer. Los 4 hombres salían por la puerta y sin hacer otra cosa, se fueron. Salgo del armario, cierro la puerta, llamo a una ambulancia mientras veo a mis 2 padres tirados en el piso, sin saber qué acaba de ocurrir. No sabía en qué momento pasé de estar comiendo una pizza y viendo una serie a estar solo en la sala de mi casa con mis 2 padres en mis manos muertos, sin hacer nada porque no sabía qué podía hacer, por miedo a terminar como ellos, pero ahora estoy peor. No tengo a nadie, no tengo nada en esta vida que perder. Lo he perdido todo el día de hoy, por culpa de esta inseguridad, por culpa del crimen y la incompetencia de la seguridad pública. Si tan solo hubieran llegado antes, nada de esto hubiera pasado. Si tan solo hubieran llegado en cuanto les hablé, mis padres seguirían vivos. Aún estarían aquí conmigo, pero ahora estoy solo. Es difícil no culparse de estas cosas, de las cosas que quizás pudiste hacer algo, pero no lo hiciste por ese miedo racional que tenemos los seres humanos. Hubieras acabado igual, pero en este momento no sentirías ese dolor tan profundo que tienes. Me lo repetía constantemente: no es tu culpa, no es tu culpa. Pero eso no servía de nada. Solo quería llorar. Quería morir junto con ellos. Sentía que todo esto era mi culpa. Pero, ¿quién diría que pasaría de esta manera? ¿Quién diría que esta noche perdería todo? Que perdería a todos los seres amados que tenía. Que nada sería igual. Hasta la fecha me sigo culpando de las muertes de mi padre. Hasta la fecha sigo buscando a las personas que me arrebataron a mis padres. Y hasta la fecha no he tenido mi justicia. Ya han pasado más de 4 años de esa fatídica noche. De esa noche en la que sobreviví, pero no por ser valiente, sino por ser un cobarde, por no ser un héroe, por no hacer lo que tuve que hacer en ese momento. Me arrepiento de no haber hecho nada. Me arrepiento de seguir aquí con vida. Pero más me arrepiento de que estén libres aún ellos.
Espero te haya gustado este capítulo. No olvides compartirlo con tus amigos. Eso me ayudaría demasiado. Descansa y te ha hablado Moclas.